Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal Radio. Los saluda Susana Mireles. Y pues en esta ocasión vamos con la segunda parte del tema del IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La primera semana hablamos pues de que el impuesto grava la enajenación de ciertos productos, la prestación de ciertos servicios que giran en torno a la enajenación, algunos de ellos, otros no. Y pues hablábamos del alcance del gravamen, son tasas pues altas, la mayoría, la más bajita que yo, bueno, hay distintas tasas, pero hay tasas, digamos, de más del 50, no, de más del 200% con los cigarros a partir de este año. O sea, las tasas son muy altas, hay una gama pues de tasas bastante variada que afectan a este tipo de operaciones. Cuando hablamos de enajenación, pues ahí la ley no distingue. Sin embargo, vamos a ver que debido a diversas disposiciones, a pesar de que diversas personas pueden realizar la enajenación de los productos objeto de esta ley, ya cuando entra uno a las particularidades de la ley, va excluyendo sujetos del cálculo y del pago del impuesto, y bueno, nos quedamos que en algunos casos el impuesto se causa pues, por la enajenación cuando se es productor, envasador, importador, fabricante, etcétera. Y en algunos otros casos no importa que uno no realice este tipo de operaciones de ser fabricante, envasador, productor, importador, pero sin embargo el impuesto sí se causa y se tiene que pagar. Por eso hablábamos de una distinción en cuanto a causación por ser productor y enajenante, productor, importador y enajenante, y causación por simplemente comprar y vender el producto y al enajenarlo, pues causar este impuesto. Entonces, vamos a ver esta segunda parte con este tema. Y pues recuerden que esta es una coproducción de la Facultad de Contaduría y Administración y de Radio UNAM. Se transmite este programa por el 860 de AM, la señal de Radio UNAM, y por la plataforma de Mirador Universitario en YouTube de la CUAED y por el Facebook de nuestra facultad. Este es un programa grabado, las disposiciones que se van a comentar en el transcurso del mismo pudieran tener una variación. Estamos grabando a finales de mayo, nada más como una advertencia en este caso, ¿no? Y pues tenemos como invitada especial a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y no miento cuando digo que esta es su casa. Muchas gracias. Ambas estamos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Usted hace las mismas labores, pero dentro de la Facultad de Derecho. De Derecho. También se dedica a difundir la cultura fiscal. Y ella es licenciada, maestra y doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 100% hecho Puma, Puma. Igual que yo, digo, también aquí he hecho mis estudios, afortunadamente. Y bueno, es catedrática de la misma facultad, consejera universitaria, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, directora del Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, ponente en foros nacionales e internacionales y autora de artículos y libros en la materia fiscal en general. Y bueno, ahorita le pedimos que nos apoye en particular con este impuesto, pues que hay tan poca bibliografía y mucha evasión por desconocimiento. Algunos sí conocen y saben, pero deciden evadir. Pero pues en otros casos es tan complejo el impuesto que la verdad incluso se dificulta cumplir, ¿no? Particularmente con los alimentos de consumo no básico, ¿no? Sí. Que ahí sí todo un caso ver que cuándo sí, cuándo no, y se tiene que pagar el impuesto o no. Pero bueno, les recordamos entonces que este es un programa grabado y bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro tema del día de hoy. Hablábamos que bueno, lo que causa el impuesto es la enajenación y voy a repasar los productos nada más para que no se nos olvide. Bebidas con contenido alcohólico, dentro de los cuales se encuentran las bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes. Cualquier bebida que tenga graduación alcohólica
causa el impuesto, ¿no? Ahí no importa qué tipo de bebida sea. Y en bebidas refrescantes, igual con graduación alcohólica, pero estamos hablando de estos, ¿cómo se llama? De los coolers que le llaman en las tienditas, ¿no? La cerveza, y platicábamos de la cerveza, por ejemplo, sin alcohol. Siendo cerveza, causa impuesto, aunque la graduación alcohólica esté cercana a cero, ¿no? El alcohol y alcohol desnaturalizado, ¿qué tipo de alcohol es el que causa el IEPS? Es el etílico, ¿verdad? Así es. El etílico, las mieles incristalizables, lo que se conoce como melaza, ¿no? La melaza es el asiento del azúcar. Los tabacos labrados, y cuando hablamos de tabacos labrados estamos hablando de cigarros, puros, ciertos tabacos labrados, los puros, ciertos tabacos labrados hechos a mano, y cualquier otro producto que contenga nicotina, que eso ya fue de reciente creación dentro de la ley, ¿no? Que entran ahí los famosos vapeadores también. Así es. Y bueno, están de entrada esto dentro de los tabacos labrados, dentro del grupo de combustibles. Están los combustibles automotrices, que ahí, bueno, los combustibles también es una lista en ese caso. Bueno, en este caso estamos hablando de gasolina, diésel, pero hay otro apartado de combustibles que son los combustibles los fósiles. Y ahí, bueno, hay varios combustibles, no nada más gasolina y diésel, ¿no? Está también las bebidas refrescantes. Están, las bebidas energetizantes, un ejemplo de estas. Los famosos sueros o las marcas que encontramos que se toman para que los reanimen. No se duerman. Sí. Para que no se duerman. Los estudiantes cuando están en periodo de exámenes, ahí están tomando estas bebidas energetizantes que tienen cafeína. Mucha cafeína. ¿Cómo se llama? Taurina, ¿no? Pues son drogas aceptadas, pero ahí está, ¿no? Entonces serían las bebidas energetizantes, las bebidas saborizadas, que se les puso así porque incluye cualquier bebida que tenga pues un saborizante, no nada más los refrescos, y puede ser leche, en principio, ¿no? Inclusive leche de chocolate. Sí, incluso aquellas bebidas que están consideradas como refresco de dieta, también entran aquí. De manera general, después iremos viendo las excepciones, ¿no? Así es. Luego hablamos, ya dijimos, de los combustibles fósiles. En ese caso, pues nada más por tener la lista aquí, sería propano, butano, gasolinas y gasavión, turbocina y otros querosenos, diésel, combustóleo, coque de petróleo, coque de carbón, carbón mineral y otros combustibles fósiles, ¿no? Luego tenemos los plaguicidas. Y los alimentos de consumo no básico. ¿Cuáles serían estos? Es una lista también, ¿no? Es muy larga, es lo famoso, lo que se conoce como comida chatarra, y entran todo lo que es confites. ¿Y qué son confites? Todo lo que venden en la tienda de un cine, esos son confites. Tengo aquí la lista en la mano. Bueno, tenemos que consultar la ley porque créanme que esto de memoria nomás no aplica, ¿eh? Sí. Son botanas, productos de confitería, como señala la doctora, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, crema de cacahuate y avellanas, dulces de leche y alimentos preparados a base de cereales. Así es. Pero tienen que tener una particularidad, ¿no? Que tienen que tener una densidad calórica de 275 kilocalorías en un paquetito de 100 gramos. De 175 o más. O más. Pero el mínimo tendría que ser 275 para que causen el impuesto. Así es. Y finalmente, bueno, tenemos que, no aplica por un decreto, pero los videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, ¿no? Que esos, si quieren recordar, ya lo había señalado, pero bueno, comentarlo. Es importante el que se presenta la iniciativa, se señala que va a ser grabado, pero sin embargo, el cuestionamiento que surgió de inmediato es quién va a catalogar o cómo se va a determinar si son violentos o no son violentos, y si va a haber un mecanismo a través del cual al bajar la aplicación me va a determinar la clasificación, o realmente pues esto nada más va a causar confusión. La titular del Ejecutivo, nuestra presidenta, determinó que no había elementos suficientes que pudieran permitir el gravamen de manera objetiva, y entonces a través de un decreto lo reduce o les da el estímulo del 100%, es decir, no se va a pagar. En un primer momento se discutió, bueno, pues ya se aprobó por los legisladores, en consecuencia se tiene que aplicar, pero no, recordemos que el artículo 39 de Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad para que el titular del Ejecutivo pueda, todavía lo contempla así, pueda condonar, eximir, otorgar un estímulo,
costo-beneficio. Y precisamente fue lo que hizo, no hay utilidad, no va a haber un control adecuado, va a generar más confusión que beneficios, y entonces la decisión fue no se va a grabar, entonces no está grabado. Y por otro lado, quedan algunos productos, como es por específicamente los productos con alto contenido calórico. Tiene varios problemas porque se hace un listado de cuáles son. Si nosotros atendemos al principio de estricta aplicación de la norma, tendría que ser exactamente como nos lo dice la ley. Entonces dice, basta con que esté en la ley, va a ser grabado. Y se cometen algunas inconsistencias. Por ejemplo, está grabado todos los dulces tradicionales de los llamados dulces de leche. Y entonces, pues la idea era fomentar, el generar la difusión de estos productos típicos de algunas regiones, por ejemplo, de Michoacán, pero ahora con el gravamen del 8%, pues lejos de fomentar, se inhibió. Entonces, la pregunta que surge ahí, ¿cuál fue el criterio para establecer este gravamen? Bueno, que tenemos un problema serio de obesidad en la niñez en México y lo que se pretende es generar cultura, información para que no se consuman estos productos. Sin embargo, no se valoró de manera adecuada y se incluyeron, por ejemplo, pues los productos típicos, productos que lo que se fomenta o lo que se pretendería es que se dieran a conocer y fomentar el consumo, porque no es tanto el que los productos en sí mismos sean malos, sino el exceso del consumo de estos productos. Es más, había algunas empresas que malosamente decían, pues yo no le voy a poner qué cantidad tengo para que no se me imponga la carga tributaria. Y entonces el legislador establece claramente aquellos productos que no traigan los sellos del contenido que tienen, pues muy sencillo, son grabados. No me lo señalas, te grabo. Y entonces de esa manera pues se avanzó en el problema, pero sin embargo sigue siendo diferencia, porque vamos a suponer que yo tengo la producción de un producto que tiene más de 275 kilocalorías y entonces lo que hago es no le pongo los sellos para que no, ilusamente pensando en que no va a ser grabado. El legislador lo aclaró y dice, si lo contienen, desde ese momento empiezas a generar el pago del impuesto, está sujeto obligado, pero si no lo tienes, también. Entonces es una forma de obligar a que se tenga la etiqueta para una orientación de manera adecuada. Claro, claro. Y sí, es discutible. Por ejemplo, en algún otro programa que hemos hecho sobre este tema, el expositor cuestionaba, por ejemplo, por qué se grababa, se consideraba como comida chatarra, entre comillas, a los dulces de cacahuate y avellanas. Dice, pues realmente es proteína vegetal, entonces no debería. Digo, bueno, cuando tienen mucha azúcar ahí ya es discutible. Pero aquí, pues el legislador condiciona o sea, los establece de entrada, los etiqueta como comida chatarra, obviamente con la condicionante de las 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos, pero pues de todas formas les pone una etiqueta de tache, ¿no? De entrada, lo cual es muy discutible para estos productos, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros nos vamos al artículo 3 de la propia ley de IEPS, donde establece cuáles son las definiciones, y si nos dice que el pudín, la forma del procedimiento para obtenerlo es el que se hornee, y resulta que yo vendo unos panecillos que tienen toda la apariencia de pudines, que tienen el color, el contenido, el sabor, todo, pero sin embargo yo lo que voy a decir es sí, pero yo no los hice como dice aquí, que es el horneado, entonces yo lo hice en la olla express. Entonces, como no es el mismo procedimiento, principio de estricta aplicación de la norma no me aplica. Y ahí lo que estamos viendo es que precisamente cuando el legislador quiere ser tan casuístico, lo que provoca es que haya confusión. Y ante la confusión, pues no faltará el vivales, el que diga, pues yo no lo voy a pagar. Y en estricto sentido estaría en su derecho. La ley no establece que ese procedimiento también esté grabado para obtener determinado producto. Entonces, por eso el legislador, en mi opinión, no debe de ser casuístico, debe de dar los parámetros generales y de ahí ya la norma, en el momento en que la autoridad lo aplica, de emitir, por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria tiene la facultad para emitir criterios operativos. Entonces, creo que se dejaría a este momento y no pretender que en la ley se ponga todo el listado de los productos, porque además en un mundo globalizado todo está cambiando constantemente, entonces pues sería imposible que alcanzáramos a captar en una disposición todo el listado de productos que se consideran con alto contenido calórico. Sí, y pues dentro de las botanas nuevamente volvemos a discutir porque son muchos a base de semillas que pueden ser muy buenas para la salud en algunos casos y las ponen en el mismo cajón que las papitas, por ejemplo, que pueden ser verdaderamente nocivas, ¿no? Entonces, sí es muy discutible los criterios que aplicaron para establecer esta lista.
partiendo del supuesto objetivo que fue el disminuir el consumo de comida chatarra, cuando no todo lo que está ahí es discutible que en principio sea comida chatarra o que su consumo no sea bueno para el ser humano. Entonces ya de entrada partimos entre una discrepancia entre el objetivo y el resultado, ¿no? En ese caso. Y lo difícil para la autoridad es que logre encuadrar, logre vincular en la relación jurídico-tributaria el objeto que está señalando la ley y por otra parte el actuar del gobernado, porque dice, no es exactamente lo que dice la ley. Tiene un procedimiento distinto en ABC y eso le permite decir no me es aplicable porque no se ajusta estrictamente. Entonces, ese es el riesgo. La realidad es que estamos propiciando que haya simulación en donde digo, no estoy sujeto, pero claro que estás sujeto, estás obligado, pero en términos jurídicos, en una impugnación, efectivamente, él tiene la razón. Ahora, de todas formas, para obtener certeza jurídica del gobernado que está en el limbo en la disyuntiva entre que sí puede ser contribuyente, puede no ser contribuyente por algún tipo de proceso o algún tipo de ingrediente o que considere que pues no debería ser porque no es comida chatarra, etcétera, pues que haga la consulta formal en términos del artículo 34 del Código. Y si la autoridad le responde que sí, bueno, podrá actuar de manera segura y tranquila y podrá realizar su operación sin problemas. Sobre todo que estamos hablando de operaciones que se realizan no de 1, 2, 3 paquetitos, sino estamos hablando de inversiones grandes y con dos ventajas. En el momento en que nosotros sabemos exactamente si estamos obligados, si somos sujetos del impuesto, pues también tenemos derechos y obligaciones. La obligación será cumplir con mis obligaciones tanto formales como la obligación material de pago, pero también tengo beneficios en el momento en que yo desgloso el pago del impuesto especial sobre producción y servicios al acreditamiento, lo cual me permite recuperar en gran medida la erogación que realicé del impuesto. Por eso es tan importante establecer primero qué producto es, en dónde está el supuesto normativo para que sea gravado, bajo qué condiciones y posteriormente entonces sí determinar cuál es el impuesto que debe de pagar, si es que está obligado. Sí, y es que si existe incertidumbre sobre la causación del impuesto y definitivamente no hago nada y no consulto y sigo operando y enajenando, tengo un problema porque bastante serio. En la medida en que la autoridad decida que siempre sí causaba, pues el problema es que en las facturas de compra del producto nunca le pedía al proveedor que me separara el IEPS en la compra y entonces no tengo elementos para decir cuánto es mi IEPS acreditable y además pongo en riesgo no nada más el pago del 8% del IEPS que es complicado, un 8%, no, sino que también pongo en riesgo mi ISR porque entonces siendo causante del impuesto especial sobre producción y servicios y no habiendo pedido el desglose del IEPS, mi comprobante de compra del producto no reúne requisitos fiscales y entonces me afectaría inclusive la deducibilidad del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se va como hilo de media. No se cumple una y se generan obligaciones en otros impuestos y al no cumplimiento, pues resulta que en una despertar, en un santiamén, estamos en obligaciones o en incumplimiento de obligaciones de carácter penal. Entonces esto es muy riesgoso porque puede inclusive estar en juego la libertad de las personas. Me parece que la área de oportunidad en materia de productos con alto contenido calórico es que debe de hacerse un reajuste y únicamente establecer parámetros de cuándo puede encuadrar, pero no ser tan casuístico porque esto genera problemas. Y aquí es importante que los contribuyentes o los sujetos que estén vinculados con el IEPS tomen en consideración que si están obligados, eso quiere decir que se los trasladaron de quien lo adquirieron, se le traslada al que lo va a consumir o a comprar, si es que estoy en una condición de comercializadora. Y entonces ahí hay una gran ventaja. Yo traslado el impuesto, pero al trasladar el impuesto y ser sujeto obligado en el pago de IEPS, tengo el derecho del acreditamiento. Entonces, digamos que es una carga administrativa más, sí, pero con un gran beneficio, recuperar todo lo que gastaste en el IEPS. Y la otra cuestión importante que ya lo comentaba maestra es en el sentido de si para efectos de ISR es deducible, también puede ser
acreditable para efectos de IVA y también para IEPS. Pero ahí nos encontramos con un reto. Si no se está cumpliendo con las obligaciones de la retención y entero, pues entonces cuando yo pretenda hacer esto me van a decir, tú no eres sujeto de IEPS, ¿dónde está el desglose de? Y la ley es muy clara en ese sentido y dice expresamente que tiene que señalarse en dónde, cuál es el fundamento en donde dice, en este caso tú no lo vas a cubrir. Creo que aquí tendríamos que hacer una reflexión en que es diferente hablar de no sujeción y hablar de la exención. Hablar de la exención es, estás en el supuesto, encuadras, la ley dice que lo tienes que pagar, pero sin embargo más adelante nos dice, pero no lo vas a pagar, porque consideramos que hay que fomentar ese sector, por lo que sea. Un poco lo que platicábamos de mieles incristalizables en el artículo 2, la ley nos dice, y va a pagar un 50%, pero sin embargo nos vamos al artículo 8 que contempla los exentos y me dice, no lo pagas. Entonces eso genera confusión, pero con mucha claridad, ¿qué podemos hacer? Primero, verificar que estemos sujetos, obligados al pago de ese impuesto, pero nunca olvidar la consulta al artículo 8, porque el artículo 8 me dice, sí estás obligado, pero por alguna razón el legislador dice que tú no lo vas a pagar, estás exento. En cambio, cuando la ley no dice absolutamente nada de la operación o de los productos que yo estoy vendiendo, pues entonces si no dice nada la ley, pues tampoco le voy a ir a decir al legislador, oiga, por favor, impóngame una carga. No, pues es simple y sencillamente, si no hay disposición expresa, no estoy sujeto y por tanto no me pueden obligar a nada. Y bueno, aquí partimos en todo caso. Ya dijimos del concepto de cada producto, que eso está en el artículo 3, para ver si estoy realizando la operación que marca la ley o no. Y obviamente el otro tema que es importante es ver qué es lo que se considera enajenación, ¿no? Sí. Obviamente estamos hablando de la venta, de la transmisión de propiedad, pero hay otros conceptos que se asimilan, que la ley dice, pues yo aquí digo que se enajena y es lo que yo dije y se acabó, ¿no? Y el primer supuesto es el faltante en los inventarios. Entonces, aunque yo no haya vendido, si me falta producto de acuerdo a lo que dicen mis registros, pues eso causa IEPS e IVA. Claro. En su caso. Y además la ley es muy clara y nos da las opciones. Vamos a suponer que desafortunadamente la negociación o la empresa pues sufrió algún accidente, una inundación, algo sucedió. Pero ahí no tenemos ningún problema porque seguramente asistieron los bomberos o Protección Civil y entonces integraron un acta que a mí me van a dejar una copia del qué es lo que sucedió, si fue precisamente por el temporal o fue provocado, y entonces nos van a señalar efectivamente el día tal de mayo se presentó esta situación, lo cual generó daños en tal y cual cosa. Entonces yo ya tengo ahí todo el soporte de que efectivamente fue una situación que me rebasó, que yo no lo tenía contemplado, o sea, caso fortuito o fuerza mayor. Y entonces en ese caso lo que vamos a tener que hacer es, bueno, pues vamos a reponer los productos, adquirirlos nuevamente. Y entonces ahí hay un gran beneficio porque para efectos del impuesto sobre la renta, todas esas pérdidas que tuvimos son deducibles. Pero teníamos afortunadamente el seguro nos va a pagar. Y entonces la ley establece que en caso de que adquieras productos que sean similares, no generará el pago del impuesto sobre la renta. Eso es muy importante porque luego a veces dicen, bueno, es que lo que se inundó fueron y se maltrataron fueron las sillas. Y entonces para mejorar la condición de la empresa, pues ahora vamos a poner sillones. Mucho cuidado porque en ese caso no permitirían la deducción para efectos de ISR. Entonces estamos hablando de lo mismo, de la maquinaria que teníamos, se inundó la zona de máquinas y entonces decidimos que en la producción de cigarros, pues vamos a modernizarnos ahorita que nos va a pagar el seguro, la pérdida que tuvimos por la inundación y decide la empresa adquirir una máquina más moderna con una mayor producción. Ahí el primer problema que tenemos es que nos van a decir el ingreso que te dio el seguro por la pérdida es ingreso acumulable. No la puedes deducir porque te lo dice claramente la ley que deben de ser productos similares. Y si tu máquina producía 100 al minuto y ahora produce 1000, ya no nada tiene que ver. En consecuencia no te lo voy a aceptar. Y además, por si fuera poco, el problema que tenemos es que cuando nosotros incumplimos en materia de obligaciones de IEPS, esto arrastra los demás impuestos porque
obviamente me van a decir, no calculaste bien el IEPS, en consecuencia se te modifica el monto de ingresos para efectos de ISR y esto va a alterar todo porque en el concepto de ISR, por ejemplo, administrativamente tendremos que asentar los movimientos para efecto de cuánto se distribuye de PTU. Entonces esto ya me modifica y me dice, bueno, no te preocupes, presenta una complementaria, pero el presentar la complementaria es modificar el cálculo a la retención, el entero al fisco y los beneficios que recibieron los trabajadores. Entonces el costo administrativo es alto. O sea, ya se los habría entregado, sería difícil recuperar lo que les haya pagado de más. Si es de más, pero inclusive ya sería discutible que fuera PTU. Todo queda cuestionado cuando hay un error, ¿no? Un pago de dividendos igual, suponiendo que la utilidad ya no sea la que originalmente habíamos planteado. Una devolución y entonces estamos en un gravísimo problema para efectos de IVA. Así es. Pues vamos entonces a ver estos puntos, ¿por qué se generan? Bueno, entonces decíamos, la enajenación pues es la transmisión de propiedad, incluye el faltante de los inventarios, incluye los donativos que no sean deducibles, incluye, ya lo había señalado en el programa anterior, nada más a manera de recordatorio, el retiro del lugar en que se produjeron, envasaron o del almacén de lo que es bebidas alcohólicas y bebidas con contenido alcohólico y cerveza. También en ese caso se puede considerar enajenación. Igual pasaría para los cigarros cuando se retiran productos del almacén no para su venta. Entonces en ese caso se presume al supuesto de enajenación. Y bueno, en este caso es de entrada lo que señala. Ahora, cuando hablamos particularmente de las bebidas alcohólicas, decíamos, bueno, cualquier enajenación de bebida alcohólica es objeto de IEPS en principio, pero luego nos dice el propio artículo 7 que no se consideran en la enajenación las ventas de bebidas alcohólicas cuando éstas se realizan al público en general, en botellas abiertas o por copeo, para su consumo en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenan. Ese es un beneficio porque no siempre va a estar grabado. Entonces, la característica aquí en restaurantes, bares, todo donde venden bebidas alcohólicas, se vendió, pero al público en general se sirvió en copa o la botella se abrió y se empieza a consumir ahí mismo. En ese caso no van a estar grabados. Si no fuera así, estarían grabados. Esto implica necesariamente que voy a tener que hacer la retención, el entero al fisco en mi declaración mensual y por otra parte que debo de tener muy claro que dentro de la contabilidad debo de tener el respaldo de las entradas y salidas de todo lo que corresponde a inventarios, porque no puedo decir en IEPS, pues de pronto aparecieron más botellas de vino. No, el fisco lo que me dice, aquí hay una diferencia, seguramente tu producción es más alta, no me lo avisaste y estos ingresos que ibas a obtener no me los ibas a reportar. Entonces, ahí el problema que le veo a los restaurantes y bares que venden bebidas alcohólicas en botellas abiertas o por copeo, que en principio pues no tendrían la obligación del IEPS aparentemente, pero me parece que el error es la condicionante de que sean al público en general. Dice, cuando éstas se realicen al público en general, porque más adelante en el artículo 8, y ya lo sabemos que así aplica en materia fiscal en general, no se considera venta al público en general cuando la persona me pide factura. Y entonces ahí colocan un problema los restaurantes y bares que en principio a lo mejor la idea no era que causaran el IEPS, si nada más, pues si me servían la bebida ya preparada o si me llegaban con la botella de vino de mesa y me la abrían, me traían las copas, a lo mejor enfriaban el vino, en fin. Que es una serie, es un servicio en realidad, ¿no? Así es. Pero al condicionar la operación a que sea con el público en general, si alguien llega y me pide factura, ya deja en duda el no objeto de la causación o no causación por realizar o no el objeto del impuesto, que es la enajenación, y que en el caso en el cual se excluye del concepto de enajenación la venta al público de botellas abiertas o por copeo. Pero además estamos hablando de varios productos, entonces a lo mejor en alguno de los productos que vendemos, vamos a suponer que tenemos una tienda, en algunos casos aquí habla de bebidas alcohólicas en particular, nada más. Vamos a suponer que es una tienda de venta de vinos. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que va a estar obligado al cobro de este impuesto porque no lo vende al público en general ni por copeo, y entonces tendrá la obligación que establece la ley. Aquí yo creo que tenemos que regresar un poco al concepto de enajenación, porque efectivamente la ley dice que va a gravar lo que es enajenación, importación y la prestación del servicio. Pero cuando nosotros hablamos de enajenación,
el legislador es muy claro y dice, bueno, vamos a entender por enajenación no solamente el que produzcas y vendas, sino que lo comercialices, es decir, la venta en general, en cualquiera de sus formas. ¿Y eso qué implicará? Que estás obligado. Pero en ocasiones, pues si no está informado, si no preguntó, si no le aclararon, pues el contribuyente sigue generándolo, sigue haciendo sus operaciones y nunca retuvo. Pero en ese caso hay que recordar siempre el artículo 26 de Código que nos dice, tú vas a ser responsable solidario. Porque finalmente al fisco dice, a mí no me interesa quién me lo va a pagar. A mí me interesa que se generó y se tiene que pagar. Y en caso de que no lo pagues, entonces voy a buscar al responsable solidario y ese es el que me lo va a tener que pagar. Entonces, no había necesidad de nada de esto porque al generarse el impuesto, porque compro productos grabados con IEPS, vendo productos grabados con IEPS, soy sujeto de IEPS y en consecuencia puedo hacer el acreditamiento, lo puedo recuperar, pero si no hice todos los registros, todos los movimientos, no pedí pues mi comprobante no con el IEPS desglosado. Pues no lo podía poder. Sí, porque en principio el que enajena productos afectos al IEPS tiene prohibido desglosarlo. Así es. Para hacerlo tiene el adquirente le tiene que demostrar que él a su vez causa IEPS y que necesita el desglose para el acreditamiento, ¿no? Sí, eso es fundamental. Entonces, esa parte es importante. Pero bueno, entonces en los establecimientos que venden bebidas alcohólicas al público en general en botellas abiertas o por copeo para su consumo en el lugar o establecimiento, no realizan el objeto del impuesto, no se considera que enajenan, pero sí me parece que ahí hay un pendiente con el concepto de público en general, porque entonces dejaría como, si me piden factura, ya no es público en general, causo IEPS. Si no me piden factura, entonces sí es público en general y no causo IEPS. Es un problema, porque entonces, sí, ¿qué precio les voy a dar a mis clientes si puedo causar o no puedo no causar el impuesto, ¿no? O sea, ese es un problema. A lo mejor ya les di todo el precio y todo, y al final que les hago la cuenta, y voy a querer factura. No, pues entonces ya se arruinó todo el asunto. Me parece que debieron haber considerado establecer que sean restaurantes, bares y que sea por botellas abiertas o por copeo solamente. Y se acabó, ¿no? Sí, porque si no puede llegar un momento en que el gobernado diga es injusto que me estén cobrando cuando yo estoy viendo que a ellos no les graban, pero él no sabe si es porque está exento o no. Él simple y sencillamente dice, él también vende lo mismo que yo y a mí se me lo están cobrando. ¿Y qué le va a dar a uno una carta? Con factura tanto, sin factura tanto, pareciera que estamos violando la ley, lo cual al contrario, el cobro se está derivando de pedir factura o no pedir factura, ¿no? Pero el registro contable de todo esto lo que implicaría es qué productos se vendieron, a qué tasa, a quiénes se les vendió, si son sujetos o no, cuánto vamos a retener y de esa retención cuánto se va a enterar y el ajuste que se tendría que hacer en la declaración de IEPS. Además, con una cosa bien importante, recordemos que en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios solamente se puede recuperar los saldos que se tengan 3 años, de lo contrario se pierde. Uh-huh. Y bueno, ahora ya regresando al tipo de producto y quién lo enajena, vamos a ver en el artículo 8, de entrada, bueno, el aguamiel y productos derivados de su fermentación, eso no importa, están exentos. Pero vamos a repasar el resto de los productos porque sí tienen particularidades de quién tiene que pagar el impuesto y quién no. Cuándo sí, cuándo no, quién vende causa el impuesto. Y entonces empezamos con las bebidas con contenido alcohólico y cerveza. En este caso, la ley dice, bueno, lo que causa impuesto es la enajenación de bebidas con contenido alcohólico y cerveza, pero en bebidas con contenido alcohólico las clasifica en dos grupos, bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes, que las dos tienen graduación alcohólica, pero las define y las clasifica de manera diferente. Las bebidas refrescantes, ¿cuáles serían? Los famosos coolers, ¿no? Es muy frecuente eso. Que son los vinos, muchas veces son vinos con frutas y esto, pero sí tienen graduación alcohólica. Sí. Entonces, aquí en estos casos, la causación del impuesto va en función a la graduación alcohólica, ya lo había mencionado, son 3 tazas. Ajá, dice la primera fracción, hasta 14 grados Gay-Lussac, la tasa será de 26.5. Ya habíamos platicado que es en función de los grados de alcohol y va a ir variando, entonces entre más alcohol tenga este producto, la tasa será más alta porque recordemos que lo que pretenden es inhibir, que no lo consumas. Entonces, entre más graduación, más te cobro para que consumas a lo mejor, pero con una
graduación más baja. Aunque en la práctica, pues, ¿qué es lo que sucede? Quien consume, pues, no está viendo a ver cómo pago menos, lo consume y se acabó. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración porque platicábamos que, bueno, y en el caso de las cervezas, bueno, si tiene graduación alcohólica lo pagará, pero tiene muy poquito, no importa. Porque la tasa va en función de la graduación alcohólica, se establece un límite a la graduación alcohólica hacia arriba, pero no un límite hacia abajo, ¿no? Entonces, de 0 hasta 14, siendo cerveza, causa 26 y pico, ¿no? Sí. Y luego hay otra tasa y luego llega al 53, la más alta, ¿no? Que es pues a lo mejor tequilas, mezcales, son los que están en esa parte, ¿no? Y bueno, entonces quien enajena estos productos, pues causa el impuesto en principio, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, en este caso hay que señalar que el artículo 8 en el inciso, fracción primera, inciso C, empieza a hacer excepciones. Y por ejemplo, en este caso habla de los tabacos labrados, de los combustibles, de las, permítanme aquí, se me movió. De los combustibles automotrices, de las bebidas saborizadas, que serían otro grupo. Todos esos, para que causen el IEPS, solo lo van bueno, más bien quedan libres del pago del IEPS cuando el vendedor sea una persona diferente del fabricante, productor o importador. Entonces, repito, en este caso estamos hablando de tabacos, que son cigarros puros, no importa si son hechos a mano, cómo se hagan, sí. Todos los tabacos quedan fuera los combustibles automotrices, queda fuera las bebidas saborizadas y queda fuera también los combustibles fósiles. Si en ese caso se venden por una persona que no es fabricante, productor o importador, no se es sujeto del IEPS. Entonces, en una tiendita, en la farmacia, etcétera, donde estén vendiendo cigarros, donde estén vendiendo bebidas saborizadas o refrescos, conocidos comúnmente de esa forma, pues no tienen que pagar IEPS. ¿Por qué? Porque no son ni fabricantes, ni productores, ni importadores, ¿no? Entonces, ahí sí solo esas personas son los que van a pagar el IEPS. En el caso de los combustibles fósiles y los combustibles automotrices, pues estaríamos hablando de las gasolineras, ¿no? Y en ese caso, pues igual, como no son fabricantes, productores, importadores, pues en teoría no causan el IEPS en ese caso, ¿no? Yo creo que es importante recordar que estaríamos hablando de no sujetos, es decir, no están vinculados, no están obligados, porque es muy importante, cuando la ley es omisa y no me dice nada del supuesto que yo realicé, de la actividad que yo estoy reportando, pues no puede gravarme por el principio de legalidad, en que parte de la ley dice que yo soy sujeto obligado. Sin embargo, aquí el problema que se presenta es que hay ocasiones en que no hay mucha claridad en la disposición, o tengo un centro de ventas de diferentes productos que están grabados o no, y entonces la pregunta es ¿cómo le voy a hacer para identificarlo? Por eso se tienen que tener protocolos previos a el seguimiento que se establecen, porque además hay que recordar que la autoridad, el marco normativo nos pide que estemos reportando la característica de producción, tipo de productos, porcentajes de la producción que tenemos, precio de los productos. A los fabricantes, de los fabricantes. ¿Y esto por qué? Pues para saber exactamente de cuánto estamos hablando y que se pueda dar un seguimiento. Y esto está totalmente relacionado con inventarios. No puedo decir que yo tenía 10 botellas y de pronto, sorpresa, aparecieron 10. Pues no, eso quiere decir, dice el fisco, si no me coinciden tus inventarios, quiere decir que me mentiste y eso lo vamos a registrar como ingreso acumulable. O bien que simple y sencillamente yo esté alterando mis registros para el pago de seguros, mermas, etcétera. Y entonces por eso lo mejor en este caso es cumplir exactamente con lo que dice la disposición. Tengo mis obligaciones formales, que son todas mis declaraciones o todas mis informativas, y la obligación material, que es básicamente la de pago. Pero en eso puedo yo tener un beneficio. Yo pensé que estaba obligado, yo vi el artículo 2 y dice que todo lo que sean mieles incristalizables, ahí me quedé y apliqué un 50%. Pero que no se nos olvide que hay que checar el artículo 8 que nos dice, pero tú no. En ese caso, cuando la ley dice, pero tú no, ese es el exento. En cambio, cuando la disposición no dice nada de la operación que yo estoy realizando, es no sujeto. Hay que tener cuidado porque cuando nosotros nos comunicamos con la autoridad y nosotros le planteamos, oye, es que perdóname,
yo no sé qué es eso. Ujú. Oye, es que condóname, lo tengo prohibido con la Constitución, pero si yo me acerco a la autoridad y le digo, oye, ¿me podrías aplicar una reducción? Siéntate, vamos a platicar. Ujú. Entonces es el invocar la figura, la institución jurídica adecuada es fundamental, porque me estoy recordando en este momento en materia de acreditamiento, que me dice, si puedes llevar a cabo el acreditamiento, puedes inclusive llevar a cabo la compensación, pero claramente el artículo 23 de Código me dice, sí, siempre y cuando sean obligaciones iguales, es decir, un adeudo de IEPS, voy a cubrirlo con un sobrante o un saldo que tengo de IEPS. Recordemos que no se permite, a partir de la reforma, no se permite la compensación universal, es decir, combinar impuestos. Tiene que ser necesariamente igual. Hay una excepción porque si no me van a decir, no, pero recuérdate que en auditoría, efectivamente cuando se está practicando una auditoría y los auditores identifican que tienen por ahí un saldo a favor o un saldo en contra, lo que hacen es decirle al gobernado, oye, tienes un saldo, ¿por qué no lo vamos a recuperar? No puedo porque fíjate que ese saldo es de IVA, pero yo debo de IEPS. Y establece claramente la disposición que derivado de esa revisión, la autoridad le puede ofrecer al contribuyente, si quieres lo compensamos. Y esa compensación implica que es la universal, es decir, puede ser que nosotros integremos IVA con un saldo de IEPS o con un saldo de IVA. Esto es la cobertura que nos da, el beneficio que nos da, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos saber de nuestras obligaciones para aplicar todos los beneficios? Y la primera recomendación es acercarnos a nuestras autoridades. Tenemos la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero además algo muy importante, en caso de que yo no lo haga de acuerdo al marco normativo, un consumidor o un dueño de una tiendita puede decir, oye, yo voy a tener problemas con mis usuarios, mis consumidores, porque de pronto me pueden llegar a decir, oye, estás incrementando el pago, no, es solamente el cobro del impuesto, no, estás incrementando el pago y voy a presentar mi denuncia a Profeco. Y puede generarse una serie de obligaciones o de multas. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener clasificada la mercancía, cuál es la que estoy facturando, cuál no estoy facturando, Bueno, ajá, a qué tasa. Ahí estamos, ahí sí tenemos que considerar, pues sí, esa parte. Los otros productos que tampoco van a... bajo ciertas condiciones no va a cobrar el impuesto especial sobre producción Sí. y servicios. La persona que compra y vende esos productos es en el caso, por ejemplo, de la cerveza. Aclara las bebidas refrescantes y ahí sí hay que distinguir que las bebidas refrescantes tienen graduación alcohólica, pero no son bebidas alcohólicas, son diferentes de las bebidas alcohólicas, o sea, no está considerando dentro de la exención a las bebidas alcohólicas. Hasta ahorita las bebidas alcohólicas, la venta de bebidas alcohólicas está grabada sin importar quién venda, ¿no? Pero donde sí distingue es en cerveza, bebidas refrescantes, que ya dijimos que son los coolers, los cigarros puros y otros tabacos labrados, los que no, y otros productos que contengan nicotina, así como el caso de las bebidas energetizantes. En todas esas están exentas, sí, solo sí, primero que se vendan al público en general, pero siempre y cuando el enajenante solo van a causar impuesto cuando se vendan al público en general, siempre y cuando el enajenante sea fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador. Entonces, quiere decir que si yo no soy fabricante, productor, envasador, distribuidor o importador y vendo cerveza, bebidas refrescantes, los coolers, cigarros puros y otros tabacos labrados y cualquier otro producto que contenga nicotina y bebidas energetizantes, entonces, a pesar de que estoy enajenando un producto que en principio es objeto del impuesto, queda fuera de la causación. Totalmente. Pero hace una precisión que si la empresa, a pesar de que no es fabricante, productor, importador, envasador o distribuidor, resulta que la mayoría de sus ingresos se los obtiene por ventas a personas que no son público en general, es decir, que les piden factura. Con sus datos personales, entonces sí causan el IEPS. Entonces, sí hay que saber qué tipo de persona soy, qué vendo, si soy fabricante, productor, envasador o no, nada más soy comerciante, para saber qué productos sí causan. En general, en el quedan fuera, digamos, de la causación en el comercio, pues prácticamente todos los productos, excepto, digamos que 3, plaguicidas, siempre y cuando no sean de categoría 5, que son exentos, pero plaguicidas,
bebidas alcohólicas que no las excluye de la causación aún en la venta por comerciantes, y los alimentos de consumo no básico, lo que se considera como comida chatarra. Los demás los causa sí el que vende siendo fabricante, productor, importador, envasador, etcétera. Pero y en algunos casos, siendo comerciante, puedo causarlo si es que soy comerciante como al mayoreo donde me piden factura los clientes, ¿no? Pero en general dejan fuera todos esos. Y los otros que dejan fuera ya los mencionó, que en principio sí se causa, pero luego dice que siempre no, que es el alcohol desnaturalizado y las mieles incristalizables, pero con la condición de cumplimiento de ciertas obligaciones formales. Si no se cumplen, sí voy a tener que pagarlo, ¿no? Sí, nuestro ordenamiento establece obligaciones dentro del propio Código Fiscal, como es el que nos tenemos que dar de alta, tenemos que presentar las informativas, tenemos que comunicarle al SAT cualquier modificación que haya en mi condición de contribuyente, cambio de domicilio, ampliación de sucursales, cambio de denominación, objeto social, ampliarlo, ajustarlo. Todo eso nos implica que tenemos que informarle al fisco. ¿Y con qué finalidad? De que él esté al tanto de qué es lo que está sucediendo, porque para nadie es desconocido que se aplica como una herramienta de apoyo, que además me parece muy sano, la IA. Y entonces, ¿esto qué implica? Que en fracción de segundos la autoridad puede saber cuántas operaciones se realizaron, de qué productos, a qué precio y cuánto deben de estar enterando. Entonces, si resulta que yo le informo que vendí un X número de botellas de vino o comercialicé, aclarando que el fisco nos dice y el propio legislador, cuando hablamos de enajenaciones que transmites la propiedad, puede ser de manera amplia o puede ser de manera restringida, pero implica necesariamente que transmitiste los bienes, las mercancías, y transmitir esas mercancías implica que no solamente sea la venta, sino la comercialización. Es decir, yo lo único que hice fue enlazar al quien tenía la venta del producto con quien demandaba ese producto, y yo estoy en medio y me llamo agente de comercio, corredor, consignación, agente y demás. ¿Y eso qué implicará? Que el impuesto de todas maneras se generó, se tiene que calcular, retener y enterar. Que ahí sí es vía prestación de servicios, pero es la causación por una prestación de servicios de mediación, y ahí sí opera la figura de la retención. Ajá. Y se tendría que calcular la retención también, porque nos dice claramente la disposición que cuando sea precisamente de este tipo de productos que estamos señalando, dice, aunque sea prestación de servicios, aplicará lo mismo. Y surgieron en esa época, me recuerdo muy claramente, que decían, bueno, pero ¿a qué tasa se te olvidó poner las tasas? No, es a la tasa que está marcando el producto. Entonces, realmente sí resulta de llamar la atención en que hay algunas tasas muy, muy altas y que, bueno, estás obligado a ello, tendrías que cubrirlo. Es ahí donde nosotros debemos de identificar que el cumplimiento de nuestras obligaciones puede llevarnos, primero, a tranquilidad en las operaciones que estamos realizando, pero segundo, a que podemos obtener los beneficios que la propia ley nos da. Ajá, aunque aquí sí me parece que la autoridad, porque digo, bueno, aquí identificamos o tenemos la hipótesis de que muchos contribuyentes que son contribuyentes en términos de ley, muchas personas que son contribuyentes en términos de ley, que son sujetos en términos de ley, particularmente en el ámbito del comercio, no lo están pagando. No. Estaríamos hablando de cualquier persona que venda bebidas alcohólicas, sin ser fabricante, productor, importador, envasador, etcétera. Cualquier persona que venda alimentos de consumo no básico, que ahí no importa si es fabricante, productor, envasador, no importa, simplemente por vender causa, ¿no? Y cualquier persona que venda plaguicidas, excepto los de categoría 5 que están exentos. Todas esas personas, dentro de los cuales no importa qué se dediquen, no. Puede ser un cine, puede ser la tienda de la esquina, puede ser la farmacia, puede ser la papelería, y en alimentos de consumo no básico estamos hablando de venta de botanas, dulces de leche, todos los que ya mencionamos, ¿no? Así con es. Las condicionantes que establece la ley. Entonces, cuando uno se inscribe al RFC, me parece que el hecho de que estas personas no estén conscientes de que son causantes de IEPS, no tengan inscrita la obligación, también es en parte culpa del cuestionario de actividades que tiene la autoridad para inscribirse, Claro. porque es el que asigna las obligaciones. Entonces, si estas personas
no están conscientes de que lo causan en muchos casos, es porque probablemente el cuestionario se quedó incompleto en ese sentido, y si me está diciendo que me dedico al comercio de bienes, tendría que haberme preguntado, ¿vas a vender bebidas alcohólicas? ¿Vas a vender alimentos, estos alimentos? ¿Vas a vender plaguicidas? Para que entonces el mismo SAT me asignara la obligación del IEPS. Porque si estas personas no lo están pagando es porque probablemente no saben que están sujetas, porque a lo mejor la propia herramienta de la autoridad está incompleta y no les está asignando la obligación porque no les está preguntando eso. Sí. Digo, salvo que tuvieran la pregunta y contestaran que no, y entonces ya estarían peor porque estarían manipulando la herramienta para no cumplir, ¿no? Y aquí algo muy importante, el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento a nadie. Si no sabías, ¿por qué no preguntas? Si no sabías y te terminaron una multa, debiste de haber venido a Prodecon o al propio SAT a hacer una consulta para que te aclaráramos las cosas. Entonces, la opinión de cumplimiento, por ejemplo, me recuerdo en este momento, es un instrumento fundamental. La opinión de complemento, si bien es cierto que es solamente binaria, es decir, positivo o negativo, pero tiene un elemento muy importante que en la propia opinión de cumplimiento nos dice qué obligaciones, en qué régimen fiscal estoy, y eso pues me permite identificar que dice está obligada al pago de IEPS, pero yo no he hecho ni un solo pago, algo está pasando. Entonces hay que aclararlo, porque recordemos que mientras de que nosotros identificamos diferencias, irregularidades, lo que va a aplicar es, bueno, corrígelo y no hay ningún problema, porque no va a haber multas toda vez que estamos en una etapa de autocorrección. Pero cuando la autoridad, a través de sus diferentes mecanismos, decidió verificar y hay inconsistencias, ahí en el momento en que la autoridad interviene, me va a multar. Sí, y es que ya no existe como antes el aumento de obligaciones o el aumento de disminución de obligaciones fiscales. Ahora lo que uno hace, o sea, la autoridad asigna las obligaciones en función en lo que me pregunta y a lo que yo respondo. Entonces, si en un momento determinado en el comercio, digo, no lo sé, tendría que revisarlo, pero si en un momento determinado en el comercio no hace este tipo de preguntas, entonces seguramente por eso no les ha asignado la obligación, porque me parece raro que tanta gente que no esté consciente de que es sujeto del impuesto especial sobre producción y servicios por el comercio de estos tres bienes en particular. Y la autoridad lo tiene claro porque recordemos que hasta hace un par de años en la Ley de Ingresos de la Federación venían, ¿cómo se llama? Algunas facilidades en el artículo 20 y tantos de la Ley de Ingresos de la Federación, de unas tasas reducidas de IVA y algunas tasas reducidas de IEPS para cierto tipo de contribuyentes. Y ahí aclaraba, distinguía entre el comercio de estos tres productos, bebidas alcohólicas, plaguicidas y alimentos de consumo no básico, y el resto de los productos como fabricante, productor. O sea, sí quedaba claro cuándo sí, cuándo no. Entonces, si la persona no tiene inscritas sus obligaciones, pues es porque el cuestionario se quedó corto. Y no es una obligación que uno pueda agregar si la pregunta no existe dentro del cuestionario. Entonces, porque no existe, insisto, ya el aviso de aumento de obligaciones. Habría que validar todo eso para ver pues cuál es la situación real en ese sentido, ¿no? Tendríamos que revisarlo porque además ahí entraría el objeto social con una cuestión fundamental. Para que pueda ser deducible en ISR es indispensable que yo acredite que mi objeto social me permite que pueda yo hacerlo deducible. Entonces, el artículo 27 de Código y 29 de su reglamento todavía siguen estableciendo. Tienes que avisarme de cualquier modificación que haya en tu condición de contribuyente. Si te cambiaste, si ampliaste, te diste de baja, lo que quieras o lo que hayas hecho, me lo tienes que avisar. Y en caso de que no lo hagas, pues bueno, incurres en responsabilidad. Entonces, estamos hablando que hay obligaciones de ISR, de IVA, de IEPS, que si yo no cumplí con IEPS puede trastocar todo el cumplimiento de las demás obligaciones. Y hagamos un ejemplo numérico. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, creo que esas se pueden identificar fácilmente, que si aún siendo, o sea, vendiendo la bebida, pues voy a causar el IEPS, siendo comerciante, siendo productor, envasador, importador, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo una vinatería, vendo bebidas alcohólicas, causo IEPS, no como, sin importar cómo obtuve la bebida alcohólica, simplemente causo IEPS. Si estamos hablando de una botella que tiene un precio al público de 348, pues 48 serían IVA, ¿no? IVA. 300 es, entre comillas, el precio. Sí. Entre comillas, el precio porque en teoría ahí está incluido el precio y el IEPS que se causa por el precio.
Para redondear, si el IEPS es un 50% del precio, pues el IEPS serían 100 pesos. Sí, es a la mitad. Y el precio de venta serían 200 pesos. Así es. Entonces, si no consideré eso en mis declaraciones, declaré 300 pesos de ingresos, que están mal. No era eso. Pagué ISR de más, generé una utilidad mayor aparente, repartí más utilidades a los trabajadores, a lo mejor si soy persona moral, generé, ¿cómo se llama? Pagué dividendos sobre una utilidad falsa. No correspondía. Ajá, o sea, todo está mal, ¿no? En ese caso. Y aparte le debo al fisco 100 pesos por cada botella de ese precio que vendí. Y si vendo más bebidas alcohólicas, bueno, eso nada más es el ejemplo de una botella, ¿no? No, y si además se da cuenta la autoridad en el ejercicio de sus facultades, no solamente estamos hablando del monto total que me tienes que pagar, sino de la actualización, los recargos, los gastos de ejecución, todo lo que se genera ante el actuar de la autoridad, porque el gobernado no realizó el mecanismo de pago de los impuestos. Estamos hablando de que los impuestos en México son autoaplicativos. Yo checo la ley, que es lo que dice a quien obliga, y me lo aplico. Lamentablemente volvemos a caer en el mismo punto. Hay una baja cultura contributiva, yo lo diría como el ABC de mis obligaciones tributarias. Tengo derechos, pero también obligaciones. ¿Qué obligaciones tengo cuando realizo ciertas actividades y que esto se pueda validar por la autoridad, y no necesariamente en entrevistas directas, sino a través de un esquema también electrónico que nos permita, si tienes esta combinación y esto te da este régimen fiscal? Porque a veces lamentablemente... Eso es lo que hace el cuestionario, sí, en teoría. El problema es que esa información no se da de manera clara y entonces se encuadran en regímenes que no les corresponden, que ellos nunca supieron que le iban a encuadrar en ese supuesto, pero sin embargo la autoridad los ubicó ahí, y ese mismo régimen va a generar una serie de obligaciones que pues al final, si no las cumplo, de todas maneras voy a ser responsable del pago de multas. Sí, pero entonces si no estoy segura que me aplique la obligación del IEPS, o si estoy segura que me aplica pero el cuestionario no me lo da, pues ahí sí tengo que acudir a la autoridad. Sí, porque necesariamente. El hecho de que la propia autoridad no me haya asignado esa obligación fiscal, pues no va a ser un elemento para defenderme, o va a ser muy difícil que me concedan el no pago por ese elemento, ¿no? Pero pues habría que validar toda esa parte. Y bueno, el caso, digamos a mí que el caso que me parece más grave, hablando de las personas que venden productos que están afectos al IEPS, sin importar que sean fabricantes, productores o no, y sean simples comerciantes. El caso más grave me parece que es el de los alimentos no básicos. Sí. Porque los alimentos no básicos, primero hay que ver, ya lo había mencionado usted, qué tipo de producto es, si encaja en la definición. En segundo lugar, hay que ver el contenido, si cumplen con el requisito de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos. Eso debe venir en la etiqueta. Forzosamente. Y si la etiqueta no trae etiqueta con el contenido calórico, pues ya de por sí causa. Pero suponiendo que sí lo trae, pues hay que validar esto de las 275 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que implica que todas las etiquetas que tendrían que venir estandarizadas con esa medida por 100 gramos, que lo cual tampoco sucede, porque cuando uno ve las etiquetas de los productos dice... por porción, este es el contenido calórico, y la porción es de tanto, que no coincide con los 100 gramos. Entonces, ya se complica el saber si causa o no causa, ¿no? Para empezar. Claro. Pues primero la definición, segundo el contenido calórico, y luego una gama de excepciones que hay en reglas de miscelánea o precisiones, en reglas de miscelánea, en criterios normativos, en criterios no vinculativos. Y ya si uno quiere investigar más, pues en las resoluciones favorables de los contribuyentes que han hecho consultas, que no aplican a todos por igual, habría que hacer la consulta. Pero son orientadoras. Entonces, por ejemplo, yo le platicaba que en alguna ocasión estaba revisando esta lista y decía alimentos a base de cereales. Por ejemplo, la harina para hacer estos hotcakes, no quería decir el nombre, pero bueno. En principio, pues sí causa. Claro. Vamos a suponer que reúne lo de la condición del contenido kilocalórico y... es un alimento a base de trigo, o sea, a base de cereal. Y yo había visto algunas consultas que le hicieron al SAT y el SAT les decía a las personas que hicieron la consulta que no causaban por necesitarse un proceso adicional. Entonces, pero obviamente les aplicaba a ellos, ¿no? Que habían hecho la consulta. Obviamente, si la hacemos nosotros, seguramente nos van a contestar igual.
pero habría que hacerla de manera formal para poder obtener este beneficio. Entonces, es muy complejo el determinar en una tienda de abarrotes, en la tienda de la esquina, en la farmacia, en la papelería, claro, en los negocios, en los comercios, que son pequeños y que a lo mejor no tienen un aparato tan grande como estas cadenas de tiendas de conveniencia. Pero muchas ventas chiquitas. Ajá, y muchas ventas chiquitas es difícil saber, pero lo causan y lo tienen que pagar y tienen que tener la obligación inscrita en ese caso y tienen que pedirle al proveedor que en la factura de compra de los productos les haga el desglose del IEPS para poder acreditarlo, porque de lo contrario se presenta un problema enorme que ya vimos y pues bueno, por el tiempo, pues ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, ya es importante ver, ya hizo hincapié usted particularmente todo el problema que se puede meter el contribuyente, el alcance que puede tener todo este problema, ¿no? Para mayor tranquilidad, cumple con tus obligaciones. Así es, y ante duda, pues acuda a las autoridades. Así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Les recordamos que tenemos una cita la próxima semana, donde vamos a tratar, pues, temas, ya como han visto ustedes, relacionados con la materia fiscal. En particular, vamos a hablar de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es una agencia que surgió con este gobierno en este sexenio y que tiene implicaciones muy serias en el ámbito fiscal, va a tener mucha incidencia en nuestra vida fiscal y vamos a hablar de eso. Y pues les recordamos que es una coproducción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría, por parte de Radio UNAM, su director Benito Taibo, por parte de nuestra facultad, el doctor Armando Tomé González, a través del secretario de Divulgación y Fomento Editorial, el licenciado Romarico Fuentes Romeros. En los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nezahualcóyotl Jara, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández, Alexis Moreno y César Martínez. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Y bueno, obviamente agradecemos más que nada también a nuestra invitada en particular. Y los invitamos a que sigan en la señal de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo a través de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima semana. Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.